le decía que era una de las patologías más frecuentes que vemos nosotros en los hospitales generales, ¿no? Desde el punto de vista neurológico, ¿no? El desorden cerebrovascular incluye una serie de patologías, una serie de situaciones, o sea, es un grupo heterogéneo, ¿no es cierto?, pero que tiene como una característica común la alteración o la disfunción del tejido cerebral, ¿ya? Por un suministro inadecuado, ¿no es cierto?, o insuficiente de circulación, ¿no? En última instancia, es un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros sustratos por parte del sistema nervioso, ¿no? Entonces, es un término que es bastante amplio, no define una situación en particular, ¿no? Y se usa indistintamente para designar un proceso que puede ser agudo, crónico, o también puede ser de tipo isquémico o hemorrágico. Es un término general, ¿no? Con frecuencia van a encontrar ustedes y van a escuchar otros términos asociados, ¿no?, en la práctica diaria, ¿no? Entre ellos, seguramente van a escuchar ustedes el ataque cerebrovascular, ¿no? Esta palabra hace alusión a la forma súbita como que se presenta este tipo de cuadro. Es todo evento entonces un ataque cerebrovascular, es todo evento cerebrovascular agudo, ¿no?, que puede ser tranquilamente isquémico o hemorrágico, ¿no? Tiene una serie de equivalencias que se llama en la expresión española. Con frecuencia van a encontrar ustedes el ictus cerebral, ¿cierto? Y el término anglosajón también es equivalente al stroke, ¿no? De tal manera que estos términos no hacen una alusión completa o directamente relacionada, sea con hemorragia, sea con isquemia simplemente, ¿no? Otro término que también van a escuchar es infarto cerebral. El infarto cerebral más bien hace alusión a la presencia de una necrosis tisular como consecuencia precisamente de un aporte insuficiente de sangre, ¿no? Este término, por supuesto, tiene que definirse de manera más concreta, ¿no es cierto?, ya que desde el punto de vista etiopatogénico puede ser de tipo infarto embólico, aterotrombótico, lagunar, etcétera. Y también desde el punto de vista de su cuadro clínico, ¿no?, puede ser progresivo e inclusive pueden haber accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico con transformación hemorrágica. Otro término que también escuchamos con frecuencia es el ataque isquémico transitorio. Este término se utiliza, ¿no?, para designar cuadros semejantes a los anteriores, pero que tienen un tiempo de duración bastante corto, ¿no? Generalmente estos cuadros de deficiencia motora, ¿no?, duran aproximadamente menos de 24 horas, ¿no? El paciente se recupera posteriormente y no tiene mayores molestias desde el punto de vista neurológico, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entonces, está ubicado este tema de la tarde, ¿no? Y precisamente uno de los elementos fundamentales en la generación del desorden cerebrovascular está relacionado con una alteración de la circulación cerebral, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión sobre lo que es la circulación cerebral, ¿no? El cerebro básicamente está perfundido por dos sistemas, el sistema vértebro-basilar y el sistema carotídeo. Pero además participan otros vasos pequeños, generalmente son vasos extracraneanos que parten del cuello, ¿no?, discurren por la parte inferior del cráneo e ingresan por los agujeros de la base, ¿no? También es importante saber que existe pues una red anastomótica que relaciona estos sistemas de manera apropiada para dar la circulación correspondiente al sistema nervioso. Recuerden ustedes que la parte interna de la circulación, ¿no es cierto?, configura una estructura hexagonal llamado polígono de Willis. El polígono de Willis que ha sido descrito ya desde 1664 precisamente por Thomas Willis, ¿no? Entonces, este polígono de Willis está organizado de tal forma que la parte anteroposterior, es decir, ¿no?, está irrigado por las arterias carotídeas y sus ramas,
y la parte posterior depende de la circulación de las arterias vertebrales, ¿cierto?, que está conformando el sistema vértebro-basilar, ¿no? Entonces, el polígono de Willis, también llamado anillo o círculo arterial, está ubicado en la base del cerebro, ¿no es cierto? Tiene una forma heptagonal, ¿no es cierto? Y esta estructura, como he mencionado, tiene dos grupos de arterias, las arterias provenientes de la carótida interna y otro sistema procedente del sistema vértebro-basilar, ¿no? El polígono arterial es la principal fuente de suministro de sangre al cerebro, ¿no? Y todas las áreas circundantes, por supuesto, del cerebro, ¿no? Y se describe como un sistema que tiene una serie de anastomosis entre ambas regiones, ¿no es cierto? Esto significa que importa, ¿no es cierto?, o se compone de una red extensa de conexiones entre ambas arterias. La mayoría de las personas tienen un polígono de Willis completamente estructurado, pero hay que tener en cuenta que existe una serie de variaciones, ¿no es cierto? Y muchas de estas variaciones tienen que ver con los resultados de la obstrucción o la interrupción de la circulación de alguna de estas arterias. Entonces, centrémonos un poco en ambos sistemas, ¿no? Dos sistemas, entonces, que intervienen primariamente en la irrigación del cerebro: el sistema vértebro-basilar y el sistema carotidio. Cuando hablamos del sistema carotidio, hay que recordar que la arteria carotidia, por supuesto, ¿no es cierto?, la carótida interna se origina de la arteria carotidia a nivel del seno coronario, ¿no? De ahí se desprende y transcurre a través del conducto carotidio para ingresar al cerebro, al cráneo, ¿no? Discurre a través del seno cavernoso, perfora las membranas de cobertura del que llaman del cerebro, ¿no? Y finalmente, ya dentro del cerebro, en la base del cerebro, se va a dividir en las arterias cerebral anterior y cerebral media. Por otro lado, la arteria basilar, ¿cierto?, que se encuentra formada por las dos arterias vertebrales, discurren a lo largo del tronco encefálico, ¿no?, originando una serie de ramas, entre ellas las ramas protuberanciales, la arteria laberíntica, las arterias cerebelosa superior y la arteria cerebelosa anteroinferior. La arteria cerebelosa superior, ¿no es cierto?, está encargada de la irrigación del cerebelo, la protuberancia, la glándula pineal y el velo medular anterior. Mientras tanto, la arteria cerebral posterior, ¿no es cierto?, las ramas corticales, ¿no es cierto?, están irrigando la superficie inferomedial y medial del lóbulo temporal, y las superficies medial y lateral del lóbulo occipital y la corteza visual. Igualmente se originan de ellas otras ramas, como las ramas centrales del tálamo, ¿no?, que van a irrigar el núcleo lenticular y el mesencéfalo, la glándula pineal y los cuerpos geniculados mediales. También da origen a otra rama llamada la rama coroidea, ¿no?, que va a proveer la irrigación de los plexos coroideos en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo, ¿no? Esta es la red principal que suministra la sangre al cerebro, ¿no? Acá tienen un esquema, ¿no?, para hacer la división, ¿no?, territorial de cada una de estas arterias. La arteria carótida, entonces, responsable del origen tanto de la arteria cerebral anterior como de la cerebral media, ¿no es cierto? La arteria cerebral anterior va a discurrir en la cara interna, por la cara interna del esquema del encéfalo, ¿no?, de ambos hemisferios. Esto recorre a través de la fisura longitudinal del cerebro, bordeando la fisura calcarina, ¿no? Es el responsable de la irrigación, ¿no es cierto?, de la parte medial, ¿no es cierto?, de ambos hemisferios, desde la zona parieto-occipital hasta el surco, desde la zona frontal hasta el surco parieto-occipital, ¿no? Entonces, por otro lado, la arteria cerebral media, ¿no?, va a recorrer el surco lateral, ¿no?, del cerebro, ¿no?, y es el responsable de la irrigación del hemisferio, de cada hemisferio, especialmente el lóbulo del polo temporal, se llama, del cerebro, y la parte baja,
¿no?, de la parte frontal y temporal. La arteria basilar, ¿no es cierto?, conjuntamente originado por la unión de las arterias vertebrales, ¿no?, van a configurar entre ellas la arteria cerebral posterior. Esta arteria cerebral posterior, ¿no es cierto?, va a discurrir a lo largo del pedúnculo cerebral, ¿no es cierto?, y es encargada de la irrigación de la parte inferior del cerebro y del polo occipital, ¿no? Por otro lado, tenemos las otras ramas, ¿no?, dependientes que interrelacionan ambos sistemas, como la arteria comunicante anterior y la arteria comunicante posterior, que está relacionando tanto el sistema vertebrovascular con el sistema carotídeo. Una representación más gráfica del territorio que corresponde a cada una de estas arterias está graficada en esta transparencia, ¿no? De verde está graficada el territorio correspondiente a la irrigación de la arteria cerebral anterior, ¿no? De la arteria cerebral anterior hay que tener en cuenta que en la cara interna, ¿no?, la cara interhemisférica, miren ustedes, la irrigación prácticamente compromete toda la parte anterior hasta el surco, ¿no?, parieto-occipital. Mientras que la arteria cerebral media, ¿no es cierto?, acá pintada en azul, está promoviendo la irrigación de la parte lateral, ¿no es cierto?, de los lóbulos frontales y lóbulos temporales, temporal superior y parietal inferior. La arteria cerebral media es la pintada acá de rojo, ¿no?, es la encargada de la irrigación de la parte baja del lóbulo temporal y del lóbulo occipital, ¿no? Estos son los territorios de irrigación, ¿no? Un análisis un poco más detallado del circuito o del territorio de la arteria carotidia, ¿no es cierto?, la arteria carótida interna, ¿no es cierto?, se va a bifurcar a nivel de la carótida común, se bifurca a nivel del seno carotidio y origina, además de las arterias cerebral anterior y cerebral media, origina otras arterias que es conveniente tener en cuenta, entre ellas la presencia de la arteria oftálmica, ¿no es cierto?, que se desprende más o menos casi al nivel de la origen, ¿no?, de la separación de estos dos sistemas carotidios, ¿no es cierto?, y es encargado de la irrigación del ojo y las estructuras orbitarias y las ramas también terminales, ¿no es cierto?, que irrigan el área frontal del cuero cabelludo, ¿no es cierto?, los senos etmoidales, los senos frontales y el dorso de la nariz, ¿no? También tenemos otra pequeña arteria, la llamada arteria comunicante posterior, que precisamente es la que va a relacionar el sistema carotídeo con el sistema vertebrovascular. Una rama interesante también es la arteria coroidea, ¿no es cierto?, una pequeña rama que se origina en la arteria carótida interna, cerca de la bifurcación terminal. Esta arteria es responsable de la irrigación, ¿no es cierto?, del tracto óptico y penetra en la fosa posterior del ventrículo lateral y termina en el pie del plexo coroideo. La arteria cerebral anterior, ya mencionamos, el territorio, ¿no?, correspondiente en la parte interhemisférica, en la cara interna del encéfalo, la mayor parte, mientras que la arteria cerebral media, ¿no es cierto?, que discurre, ¿no?, externamente y es responsable de la irrigación de la cara lateral de ambos hemisferios. Acá tenemos de manera más gráfica las áreas correspondientes a cada una de los sistemas arteriales. En amarillo tenemos lo que corresponde en la cara lateral. Miren ustedes, la irrigación de la arteria cerebral anterior solamente es en la parte superior, ¿no es cierto?, pero vista en la cara interna prácticamente corresponde a toda la extensión del lóbulo frontoparietal, ¿no es cierto?, hasta la unión del surco, ¿no?, parieto-occipital.
mientras que la irrigación, el territorio que le corresponde a la arteria cerebral media, ¿no?, está más confinada a la cara externa, ¿no es cierto?, de ambos hemisferios, comprometiendo la parte inferior, ¿no es cierto?, tanto del lóbulo frontal como del lóbulo parietal y la parte superior del lóbulo temporal, ¿no? Entonces, es la responsable de la irrigación de áreas interesantes, importantes, como el área 4, el área de la sensibilidad, la área 3, 1 y 2, ¿no? Por otro lado, la arteria cerebral posterior, ¿no?, va a suministrar el riego correspondiente a la parte inferior del cerebro, la parte inferior del lóbulo temporal y del lóbulo occipital. Además, por supuesto, provee también la circulación o la irrigación del cerebelo y el tronco encefálico. Entonces, a través de este sistema se va a producir la circulación o la perfusión cerebral, ¿no? La perfusión cerebral muy necesaria para el funcionamiento de del sistema del cerebro, ¿no? Se sabe que el flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente en un promedio de 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto, ¿no? Siendo pues obviamente el grado de flujo sanguíneo cerebral o la intensidad de flujo sanguíneo cerebral ligeramente diferente en diversas estructuras. Así, a nivel de la corteza cerebral, ¿cierto?, el flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente de 80 mililitros por cada 100 gramos de tejido por minuto, ¿no? Mientras que en la sustancia blanca es mucho menor, aproximadamente 20 mililitros por 100 gramos de tejido, ¿no?, por minuto, ¿no? Entonces, cuando ocurre una deficiencia a nivel de la circulación, ¿no?, cuando ocurre, por ejemplo, una reducción de 30 mililitros, ¿cierto?, la perfusión cerebral se reduce a 30 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto, va a producir una alteración funcional desde el punto de vista eléctrico de las neuronas, ¿no? Entonces, en este caso, las neuronas pierden su función no operativa, pero todavía mantienen su viabilidad. Esto significa que si nosotros podemos mejorar nuevamente la perfusión, el tejido se va a recuperar completamente. Pero cuando se obtiene reducciones que van más allá de los 18 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto, ¿no es cierto?, esta reducción del flujo sanguíneo cerebral sí va a producir una lesión estructural y muerte celular correspondiente. Entonces, para el cerebro depende pues de manera crítica de una suplencia continua de sangre, ¿no es cierto?, lo cual es la forma como va a llegar elementos fundamentales para el funcionamiento neuronal, como son la presencia de oxígeno y una provisión constante de glucosa. Hay que tener en cuenta que el cerebro no tiene reservas de oxígeno y tampoco tiene reservas de glucosa. Ambos elementos tienen que ser mantenidos y tienen que ser ofertados de manera continua y permanente para la adecuada función del sistema nervioso. Ahora, el flujo sanguíneo cerebral está, por supuesto, influido por una serie de mecanismos, una serie de factores neurogénicos y también de una serie de factores químicos locales, ¿no? Pero debe ser mantenido y de hecho se mantiene de manera constante a pesar de que puede haber una serie de variaciones, ¿no?, y variaciones amplias de la presión arterial sistémica, ¿no? Esto se debe y se mantiene gracias a la presencia de su sistema llamado sistema de autorregulación, ¿no? Es conveniente tener en cuenta que la circulación cerebral está influido por una serie de factores, entre ellos la temperatura, el pH, la presión de oxígeno en el sanguíneo, el hematocrito y la presión intracraneal, ¿no? Entonces, estos factores de alguna manera intervienen en la modificación del flujo sanguíneo cerebral. Pero este flujo sanguíneo cerebral debe mantenerse de manera constante, ¿no? Entonces, esto se realiza mediante el mecanismo llamado de autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Qué es el mecanismo de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral? Es un mecanismo protector, ¿cierto?, que permite
mantener la circulación o el flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto?, pese a los cambios y a las variaciones de la presión de perfusión cerebral. La presión de perfusión obviamente depende de la presión arterial sistémica, ¿no? La presión de perfusión cerebral, ¿no es cierto?, viene a ser en última instancia la diferencia entre la presión arterial media sistémica y la presión intracerebral, ¿no? Ahora, la presión intracerebral, ¿no es cierto?, está dada, ¿no es cierto?, por un conjunto de factores, entre ellos, obviamente, la presencia de la masa encefálica, la sangre dentro del cerebro y el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todos estos elementos están generando una presión dentro de una estructura rígida que es el cráneo, y eso se denomina presión intracerebral. Entonces, la presión de perfusión cerebral, entonces, es una situación que depende mucho de la presión intracerebral, ¿cierto? Ahora, tradicionalmente se sabe que la presión de perfusión cerebral debe mantenerse dentro de un rango de entre 60 a 100 mililitros de sangre por 100 gramos de tejido por minuto, ¿no es cierto? Y la autorregulación debe mantenerse pese a las modificaciones amplias de la presión arterial. Acá en el lado derecho tienen ustedes una gráfica en la cual se está relacionando el flujo sanguíneo cerebral, ¿no es cierto?, con la presión, ¿no?, la presión de perfusión cerebral. Y vemos claramente que la presión el flujo sanguíneo cerebral se mantiene con variaciones de la presión entre 60 hasta 150. Cualquier variación de la presión arterial en estos márgenes entre 60 y 150 no va a producir ningún tipo de modificación del flujo sanguíneo cerebral. Esto precisamente por su mecanismo de autorregulación. Pero este mecanismo de autorregulación tiene un límite, ¿no es cierto? Por debajo de esta presión arterial de 50 o 60 o por encima de 150, sí va a haber una alteración, se llama lineal, de las presiones dentro del cerebro y se va a producir pues una serie de alteraciones. Esto es el mecanismo nuevamente de regulación, de autorregulación. Miren ustedes que permite mantener una presión de perfusión pese a las variaciones de la presión arterial sistémica o presión arterial media, ¿no? Pero eso obviamente tiene un límite, y el límite está entre una presión principal entre 60 y 160 milímetros de mercurio, ¿no? Estas presiones que exceden, ¿no?, por encima de los 160, entonces el mecanismo de autorregulación ya no funciona y tranquilamente en la irrigación del cerebro, ¿no? Entonces, uno de los factores o de las consecuencias de las alteraciones de la circulación cerebral es precisamente los accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces se llama una obstrucción arterial aguda, debido a que la mayor parte de los accidentes cerebrovasculares se producen de manera súbita, y por eso se denomina pues accidentes cerebrovasculares, ¿no es cierto?, a toda alteración en todas las condiciones en las cuales, ¿no?, el flujo de sangre en el cerebro es insuficiente para el cumplimiento de sus funciones, ¿no? En condiciones normales, ¿no es cierto?, el flujo sanguíneo cerebral, ¿no?, determina que se mantenga una estabilidad iónica de la membrana de la neurona, ¿no? Esta estabilidad iónica de la membrana está generada por la actividad de la bomba sodio-potasio ATPasa, ¿no? Es una bomba que requiere energía, ¿no?, energías a través de los ATPs, ¿no es cierto?, para lo cual requiere una serie de substratos, ¿no?, para la generación precisamente de los enlaces de alta energía. En consecuencia, durante la isquemia, entonces casi de inmediato va a haber una falla de esta bomba, ¿no? La falla de la bomba de ATPasa va a determinar, ¿no?, una rápida acumulación, ¿no?, y migración del sodio y cloro, ¿no es cierto?, promoviendo un ingreso masivo de agua, a la célula, debido a que precisamente este incremento del sodio y cloro va a producir un estado de hiperosmolaridad dentro de la neurona.
y este estado de hiperosmolaridad va a atraer agua dentro de la neurona, ¿no es cierto? Y en consecuencia la neurona se va a edematizar, ¿no? Ese es lo que se conoce como el nombre de edema citotóxico. Otro factor que interviene precisamente en esta situación es la concentración de calcio. El calcio también entra en forma masiva, ¿no es cierto?, dentro de la célula y contribuye a la producción de daños ya irreversibles y conduce, entre otros factores, a la muerte celular, ¿no? A estos procesos hay que sumar otros fenómenos, entre ellos la acidosis láctica. Debido a que la perfusión del cerebro es inadecuado, ¿no es cierto?, el sistema, ¿no es cierto?, no puede trabajar bajo la forma de, del metabolismo aeróbico y tiene que apelar al metabolismo anaeróbico. El metabolismo anaeróbico, ¿no es cierto?, es un sistema que rinde pocos enlaces de alta energía, ¿no? Y la degradación de la glucosa no es completa y permanece o queda en los ácidos, en este caso en ácido láctico. Entonces es lo que va a originar entonces la acidosis, producto entonces del metabolismo anaeróbico. Esto va a originar liberación de neurotransmisores como el glutamato y el aspartato al medio extracelular. Todos estos procesos van a condicionar, por supuesto, daño de la membrana, ¿no? Daño de las membranas celulares, ¿no es cierto?, con liberación de ácido araquidónico. Y este ácido araquidónico va a seguir su ruta metabólica y va a formar una serie de otros mediadores, como son los radicales libres, leucotrienos, que van a promover, ¿no es cierto?, la activación o el reclutamiento de células como los neutrófilos, macrófagos, y también van a condicionar vasoconstricción. Y esto es el origen de la llamada penumbra isquémica. Entonces, ¿qué es la penumbra isquémica? La penumbra isquémica son las áreas de irrigación insuficiente periféricas a las áreas de infarto que se puede producir durante una oclusión de un vaso en el cerebro. Entonces, la oclusión de un vaso va a originar una área, obviamente, de isquemia completa, pero periféricamente, ¿no es cierto?, el tejido periférico también va a sufrir, ¿no es cierto?, menoscabo, debido precisamente a esta tendencia, ¿no es cierto?, a producir elementos que van a generar vasoconstricción, ¿no? Esto se llama penumbra isquémica, que debe ser, pues, obviamente, considerado para el tratamiento y para evitar la extensión del proceso isquémico. Este es un esquema para graficar lo que acabo de mencionarles, ¿no? La isquemia, o sea, la disminución del flujo sanguíneo cerebral por debajo de 18 mililitros, como le he mencionado, por 100 gramos de tejido por minuto, ¿no es cierto?, va a producir una alteración, ¿no es cierto?, una disminución, ¿no?, del ATP. Debido a la isquemia, el paciente no puede generar ATPs o la célula no puede generar ATPs de manera adecuada, y esto va a producir una alteración de la bomba sodio-potasio ATPasa, que precisamente requiere enlaces de alta energía para mantener. Debido a esa alteración entonces de la bomba, se va a producir un ingreso masivo de sodio y de cloro a nivel intracelular, ¿no? Esto determina un estado hipertónico de la célula y que va a promover el ingreso brusco entonces de agua dentro de la célula, y no solamente de la neurona, sino también de la glía, ¿no?, originando el llamado edema citotóxico. Otro elemento que participa, que hemos mencionado, es el aumento también del calcio iónico. Este calcio procede no solamente de la parte interna de la célula, del interior de la célula, sino también del calcio extracelular, ¿no es cierto? Este incremento masivo del calcio intracelular va a contribuir a la lisis de la membrana celular, ¿no? Por otro lado, también la acidosis láctica, producto del metabolismo anaeróbico, también va a producir daño de la membrana, destrucción de los fosfolípidos y liberación de ácido araquidónico, el cual va a seguir su ruta metabólica y originar radicales libres, leucotrienos y todo el mecanismo de mediadores inflamatorios, ¿no? Por otro lado,
¿no es cierto? Esta alteración, ¿no es cierto?, va a producir también una liberación de neurotoxinas, entre ellos glutamato, aspartato, un mayor ingreso de calcio, como mencionamos en la célula, ¿no? Todo lo cual va a producir una disfunción bastante severa, con necrosis de las células, ¿no es cierto? Y finalmente, también otro elemento que se produce es la vasoconstricción, ¿no es cierto?, generando lo que hemos llamado la penumbra isquémica. Otro elemento, otra consecuencia de los problemas que están involucrados dentro del llamado accidente cerebrovascular son las rupturas de vasos. Las rupturas de vasos que van a originar las hemorragias cerebrales, ¿no? La hemorragia cerebral es un proceso, ya es una situación que causa pues una discapacidad bastante severa y una mortalidad alta en los pacientes, ¿no? Y de acuerdo a su localización, las hemorragias pueden estar dentro del parénquima cerebral o pueden estar fuera del parénquima y estar en las cavidades, por ejemplo, son hemorragias intraventriculares, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir la hemorragia cerebral? ¿No es cierto? Se define como la extravasación de sangre, ¿no es cierto?, que ocurre dentro del parénquima cerebral como consecuencia de la rotura espontánea de pequeños vasos, ¿no? Este sangrado puede extenderse al ventrículo o hacia el espacio subaracnoideo, ¿no? Y la mayor parte de estos casos, ¿cierto?, son producidos por incrementos de la presión arterial. O sea, ocurre en pacientes con hipertensión arterial sistémica, ¿no? Esta rotura de los vasos va a dar origen, obviamente, a la acumulación de sangre en el parénquima, que es un hematoma, ¿no? Histológicamente, el parénquima va a verse bastante hematoso, esto en parte debido a los productos de degradación de la hemoglobina, ¿no?, lo cual va a originar daño neuronal y migración de neutrófilos, macrófagos, ¿no?, como consecuencia de los procesos inflamatorios que se generan, ¿no? Hay que tener en cuenta que la rotura de estos pequeños vasos, ¿no es cierto?, pueden ser mantenidos y generados por la hipertensión arterial, ¿no? Entonces se sabe que la hipertensión arterial, ¿no es cierto?, va a generar alteraciones en los pequeños vasos, ¿no es cierto? Y en estos casos, ¿no?, se compromete generalmente las arterias penetrantes, ¿no?, y en ellas se ha visto que existen problemas de degeneración en la capa media, en la capa muscular, ya la iniciación de la íntima y la presencia de microhemorragias y también la presencia de trombos intramurales, ¿no? Hay que considerar la hemorragia cerebral como un proceso dinámico, es decir, una vez que se produce el sangrado, no se estabiliza o no se detiene en ese instante el sangrado, sino este sangrado puede permanecer o puede persistir o puede seguir produciéndose durante las primeras 20 horas, puede seguir extendiéndose, ¿no? La hipertensión arterial y probablemente algunos se llama déficit de la coagulación local pueden estar asociadas a la expansión del hematoma, ¿no? Existe una lesión neuronal obviamente secundaria, ¿no es cierto?, que el hematoma lo inicia, ¿no es cierto?, que el daño neuronal del parénquima circundante, ¿no es cierto?, está motivado precisamente por esta lesión edematosa, que se inicia dentro de las primeras 24 o 48 horas y que puede mantenerse por 5 días y, según algunos estudios, inclusive puede mantenerse por más de 2 semanas, ¿no? Hay varios mecanismos, varios sistemas que intervienen en la generación y en el mantenimiento del edema post-perihematoma, ¿no es cierto? Estos mecanismos en la génesis, ¿no es cierto?, y en la evolución del edema, ¿no?, circundante al hematoma, ¿no es cierto?, puede presentarse de la siguiente manera, ¿no? De manera precoz, ¿no?, en un periodo menos de 24 horas, ¿no?, intervienen la presencia de proteínas séricas, la glucosa, ¿no?, y las alteraciones del sodio y potasio, como hemos mencionado, ¿no? En las próximas 24 o 72 horas, el edema es mantenido por la toxicidad celular, ¿no?, originada por la presencia y la llegada de los leucocitos y plaquetas,
También existe una toxicidad humoral, ¿no?, debido a la presencia de interleuquinas, leucotrienos, prostaglandinas y la activación del complemento. También en este periodo se produce la activación de la cascada de la coagulación, ¿cierto?, con activación y la presencia también de otros elementos como el glutamato y la epinefrina. También existen factores ya de índole tardía que mantienen el edema perihematoma. Entre ellos tenemos los productos de degradación de la sangre, precisamente, ¿cierto? La liberación de óxido nítrico, radicales libres, ¿no?, la apoptosis celular que se va produciendo, ¿no?, y la liberación de glutamato y de algunos aminoácidos, ¿no? Estos elementos van a mantener entonces el edema, ¿no es cierto?, durante bastante tiempo. Miren, estos procesos, tanto el infarto como la hemorragia, ¿no?, comprometen diversas estructuras a nivel del sistema nervioso, ¿no es cierto? Los elementos principales o las funciones principales que nosotros vemos que se comprometen son del sistema motor, el sistema motor principal, el sistema motor voluntario, ¿no? Entonces, cuando se compromete el sistema motor principal, va a originar lo que se llama el síndrome piramidal. Entonces, el síndrome piramidal es un proceso, ¿no es cierto?, que principalmente afecta a la parte motora, por supuesto, ¿no es cierto?, por compromiso de la vía motora principal. Ustedes recuerden que la vía motora principal nace en las neuronas piramidales. Estas neuronas piramidales, llamadas también neuronas piramidales gigantes de Best, ¿no?, están localizados obviamente en la corteza cerebral, ¿no? Esta lesión de estas neuronas se produce cuando se interrumpe, ¿no es cierto?, el estímulo que se presenta en la célula, ¿no es cierto? O sea, el síndrome puede ser producido por alteración de la generación del estímulo, por lesión de la propia célula gigante de Best, o por la interrupción en las vías de transmisión del estímulo, ¿no?, a través, obviamente, de las lesiones de los axones. Recuerden ustedes que estas células gigantes piramidales van a originar, pues, los estímulos van a ser transmitidos a través de las vías, ¿no es cierto? Esta vía se denomina vía piramidal, ¿no? Entonces, la vía piramidal, en última instancia, recuerden ustedes que está conformada por dos neuronas, ¿no es cierto? La motoneurona superior, ¿no?, está ubicada en la corteza motora principal, en el área 4 de Bowman, también llamada la circunvolución frontal ascendente, ¿no?, también llamada área prerolándica. A este nivel se encuentra la motoneurona superior, ¿no es cierto? Y la otra neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula es llamada la neurona motora inferior, ¿no? Estas dos neuronas obviamente se interrelacionan a través de los haces, de los axones, ¿cierto?, que parte de la neurona motora superior, configurando lo que se llama el haz piramidal, ¿no?, el haz piramidal, ¿no? Hace su estancia en la segunda neurona, en el haz anterior, y de ahí en adelante, por supuesto, ¿no?, se originan las raíces motoras, ¿no?, para ir finalmente a los órganos efectores, que son los músculos. Entonces, cuando se produce una lesión de esta neurona, va a originar una serie de fenómenos. Hay una clara diferencia de situaciones en el cuadro clínico, ¿no?, generado por la lesión de la neurona superior o por la lesión de la neurona motora inferior. ¿No es cierto? Acá nos vamos a referir a la lesión de la neurona motora superior. La lesión de la neurona motora superior va a producir una liberación de la actividad de la neurona motora inferior, porque la neurona motora superior, entre una de sus funciones está en la regulación de la actividad de la neurona motora inferior. Entonces, cuando se lesiona la neurona motora superior o sus vías, ¿no es cierto?, la neurona motora inferior queda completamente liberada, permitiendo entonces la aparición de un conjunto de signos, ¿no?, que son llamados de manera conjunta los signos de liberación piramidal, ¿no? Entonces, los signos de liberación piramidal son generados simplemente por una hiperactividad de la neurona motora inferior,
debido a que la neurona motora superior ha sido lesionada y, por supuesto, la regulación queda prácticamente anulada. Y la neurona motora inferior queda libre para hacer todas las funciones que en última instancia están consignadas a ellas. Bueno, las alteraciones que se van a presentar en el síndrome de liberación piramidal, ¿no es cierto? Aparte del déficit motor, por supuesto, ¿no es cierto? El déficit motor puede ser de diversa magnitud, puede ser simplemente una disminución de la fuerza, eso se denominan plejías, o puede haber un compromiso total del movimiento, eso se llama parálisis, ¿no es cierto? La distribución topográfica estará en relación con las áreas que se comprometen, ¿no es cierto? ¿No? Pero otro elemento que se encuentra relacionado precisamente con este síndrome de liberación piramidal es que va a existir la abolición de los reflejos superficiales. Estos reflejos superficiales son llamados también reflejos cutáneos musculares, ¿cierto? Van a desaparecer, ¿no? Cuando hay lesión de la neurona motora superior, y es una de las manifestaciones de la liberación piramidal. Otra manifestación de la liberación piramidal es la hiperactividad, ¿no es cierto?, de la neurona motora inferior, que se va a traducir en los reflejos osteotendinosos. El paciente va a tener hiperreflexia, ¿no? Entonces hay una hiperreflexia relacionada con los reflejos profundos, ¿no es cierto?, debido a la pérdida de la inhibición que ejerce la neurona motora superior. También esta liberación es responsable de la aparición de una serie de reflejos patológicos, entre ellos el Babinski, el Clonus, el Hoffman, etcétera, una serie de reflejos, ¿no?, que se producen precisamente por hiperactividad de la neurona motora inferior debido a la carencia de la regulación de la neurona motora superior. Otro fenómeno que también se ve está relacionado con el tono muscular, ¿no? El tono muscular, ¿cierto?, de alguna manera, va a verse también alterado como consecuencia de la lesión de la neurona motora superior, ¿no es cierto? En este caso va a haber un predominio de los estímulos, digamos, de los impulsos estimulantes. Y en consecuencia, las áreas comprometidas van a estar con un tono incrementado, es decir, va a haber hipertonía y también va a haber espasticidad, ¿no? La hipertonía es el estado de contracción, ¿no?, por encima de lo normal de los músculos comprometidos, y la espasticidad se va a ver cuando uno trata de movilizar estas extremidades. Va a ver que existe una resistencia al movimiento, el movimiento pasivo, ¿no? Otro fenómeno que se va a encontrar, ¿no?, es la atrofia muscular, pero recuerden ustedes que el trofismo muscular está prácticamente regulada por la neurona motora inferior, de tal manera que existe simplemente una atrofia moderada o leve cuando hay compromiso de neurona motora superior, y esto debido simplemente a la inmovilidad, digamos, debido a la paresia o parálisis que está ejerciendo o que se está produciendo como consecuencia de la lesión de la neurona motora inferior, ¿no? Estos son los llamados fenómenos de liberación piramidal. Muy bien. Hemos abarcado los puntos importantes que han sido señalados, ¿no?, en la parte teórica, ¿no? No se olviden ustedes que el accidente cerebrovascular entonces es debido a un fenómeno, o está aludiendo a un fenómeno bastante amplio que involucra tanto la parte hemorrágica como la parte isquémica. Yo creo que eso puede ser tranquilamente como un resumen. En segunda instancia, la causa más frecuente de esta lesión, ¿no?, es debida a la hipertensión arterial, ¿no? Esta hipertensión arterial también sabemos que produce una serie de alteraciones en los vasos, en los diversos capas de los vasos, ¿no?, y que va a producir un debilitamiento, la producción de pequeños microneurismos que fácilmente se pueden romper, ¿no? El otro elemento importante que hemos mencionado es que la circulación cerebral, ¿no es cierto?, está suministrada por dos sistemas importantes, el sistema carotídeo y el sistema vertebrovascular, y existe una extensa red anastomótica entre ambos. Existe una
individuales, ¿no es cierto? De ahí que las repercusiones, ¿no es cierto?, que pueden existir en unos pacientes son completamente diferentes dependiendo de esta ¿cómo se llama?, de esta interrelación o de esta intercomunicación que puede haber en estos sistemas, ¿no? Por otro lado, las hemorragias cerebrales, ¿no?, son producidas precisamente por ruptura de los vasos, los sitios del cerebro, ¿no? En este sentido, es importante recordar los mecanismos de autorregulación del flujo sanguíneo cerebral. Entonces, para que se produzca una ruptura, generalmente las presiones arteriales deben exceder, ¿no?, este mecanismo de autorregulación que hemos mencionado, ¿no? La autorregulación mantiene el flujo sanguíneo cerebral dentro de unos rangos, ¿no?, de la presión arterial sistémica. Si esta presión arterial sistémica excede este rango superior de regulación, de autorregulación cerebral, ¿no es cierto?, la presión directamente va a incrementarse y por supuesto se va a producir la ruptura vascular, ¿no es cierto?, de estas áreas ya por sí debilitadas por la hipertensión arterial. Bueno, esa es la información que quería mencionarles, ¿ya? Tienen ustedes... No hay tiempo para más preguntas o para ninguna pregunta. Ya vamos a dar por terminada la exposición para conectarnos con el segundo grupo. Muy bien. Hasta luego. Gracias, doctor.